Pues bien, entonces el día de hoy vamos a hacer un repaso, como les indicaba, sobre el tema de las lecturas, que es en donde aplicamos la teoría que aprendimos durante las clases presenciales, sí. Por lo tanto, vamos a hacer varios ejercicios de comprensión lectora, en donde vamos a determinar de manera inferencial cuáles son las ideas generales del texto, de manera literal, qué es lo que nos dice dentro del texto. Entonces, vamos a dar inicio. Kerly, por favor, ayúdanos leyendo. Ya dice, cuando los números pasan a ser parte del paisaje. La muerte de otro ciclista fue titular en los medios locales la semana pasada. Ocurrió en el norte de Quito, en la Ecovía, en la avenida 6 de diciembre, entre Orellana y República. Ese punto es muy concurrido por ciclistas, ya que es parte del centro financiero de la capital y muchos de los usuarios trabajan en este tipo de vehículos no motorizados. Todas las publicaciones, incluida la de este diario, describen lo ocurrido, generan atención en los lectores, más a la larga no ocurre nada dentro de la ciudad para evitar que más personas mueran en siniestros de tránsito. Según datos de la iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global en Quito del 2021, el 79,4% de las víctimas fatales en las vías corresponde a usuarios vulnerables. El peatón es el más afectado, el 40,6% pertenece a los transeúntes, el 36,5% a los motociclistas, el 18,8% a los automovilistas. Las víctimas, hombres, registra es el arrollamiento y es el que más muertes causa o deja más personas con lesiones serias. La misma organización afirma que en la ciudad se reporta, a ver, que lo mismo se reporta un siniestro cada 3 horas o que hay un herido grave en un incidente de tránsito cada 8 horas, ya que una persona muere debido a un siniestro de tránsito cada 8 horas y que una persona muere debido a un siniestro en las vías cada 49 horas. Son números duros, pero hay que ir más allá. Detrás de una muerte existen seres humanos con historias que se truncan. Una víctima con lesiones graves posiblemente no podrá recuperarse fácilmente y su vida cambiará. No en vano, la Organización Mundial de la Salud calificó a los traumatismos por incidentes de tránsito como un problema de salud pública. Las lesiones causadas por siniestros en la calle son la principal causa de defunción entre jóvenes de 15 a 29 años en países como el nuestro. En las cifras globales, el 46% de los fallecidos en el mundo a consecuencia de los incidentes de tránsito está conformado por peatones, ciclistas y conductores o pasajeros de vehículos de motor de dos ruedas. ¿Y qué hacemos como sociedad? Poco. En Quito casi no se respetan los límites de velocidad y por ahora todo queda en estadísticas sin cambios estructurales. Perfecto, entonces, Kerly, yo te hago aquí la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el evento que ocurrió para que escribieran esta noticia? Hubo un accidente de ciclismo. Sí, los accidentes de tránsito, exacto, aquí enfocado con un ciclista que se dio en la ciudad de Quito. Ujú. Segunda pregunta, ¿cuál es el porcentaje de víctimas mortales vulnerables que se dan por este tipo de accidente? El porcentaje de víctimas era el 79,4, el 40,6, el 36,5, el 17,8 y el 82%. La respuesta es el 79,4, porque yo te estoy preguntando cuál es el De la, porcentaje de víctimas fatales vulnerables en las vías de Quito. Y aquí
Ay, Textualmente, el 79,4 de las víctimas fatales corresponden a usuarios vulnerables. ¿Sí? sí. Entonces, en este caso, lo que hizo la compañera fue identificar de manera textual las respuestas de lo que yo le acabo de pedir. Claudio Olmedo, por favor. ¿Cuáles son las causas que generan que se haya escrito el tema de la editorial? Principalmente el hecho de que hayan bastantes muertes por culpa de siniestros de tránsito y que no se haga mucho al respecto. Correcto. ¿Y qué proyecciones puede tener este tema? Es decir, ¿qué se logra con haber escrito este texto? Que se concientice a la gente que hay que hacer algo para evitar o reducir estos siniestros o al menos la muerte por culpa de estos, o que se haga algo al respecto, al menos. Perfecto. Voy a pedirle silencio a los chicos, ¿ya? Un ratito, por favor. Listo, entonces, en este caso, las respuestas que nos dio Claudio, a diferencia de la primera compañera, son respuestas inferenciales, porque yo le pregunto, ¿qué proyecciones puede tener este tema? Es decir, ¿qué cree él? ¿Qué inferencias puede hacer a partir de la lectura? En cambio, las otras respuestas estaban de manera textual, ¿sí? Muy bien, vamos con otros ejercicios. Por favor, Miriam Verdugo, ayúdame leyendo la lectura uno. Fue durante los años 20, mientras España atravesaba una profunda crisis ideológica, que se fundó en el Opus Dei un 2 de octubre de 1928, día en el que, según el propio escriba, fue iluminado y recibió las palabras del cielo sobre lo que tenía que ser la obra. La única agrupación dentro de la Iglesia Católica que cree haber sido creada por Dios. Diciéndole que la perfección cristiana no debía ser patrimonio exclusivo de sacerdotes, monjas o frailes. Cualquier persona podía alcanzar la santidad sin usar sotana y viviendo en el medio del mundo secular. Se puede ser santo a través del trabajo diario, de ahí que el Opus Dei en teoría se dirige a todos, pero en la práctica se concentra en reclutar a estudiantes y profesionales de las clases altas, bajo el presupuesto de que ellos están en mejores condiciones para comprender el mensaje de la obra. Al respecto, Federico Prieto Celi, conocido periodista y primer peruano convertido al Opus Dei, declaró hace algún tiempo que Dios no es democrático y por eso la cristianidad debe ser elitista, pues la élite es la levadura que hará fermentar toda la masa. La gente que manda y que influye es la gente que piensa, y por eso es lógico que el mensaje del Opus Dei se dirija a los intelectuales, a los líderes. Perfecto. Ahora te hago la siguiente pregunta. El contenido del texto gira en torno a
la difusión progresiva del Opus Dei, la historia de este grupo cristiano, los principios del Opus Dei, las jerarquías que maneja el Opus Dei o el elitismo cristiano. Miriam, ¿cuál crees tú que sea la respuesta correcta? La primera, No podría ser la primera porque sí te da una pequeña reseña de cómo inicia el Opus Dei, pero no de qué manera se va difundiendo progresivamente a lo largo del tiempo hasta hoy en día. Entonces, por eso esa no es correcta. ¿Cuál crees tú que sería? ¿O cuál descartarías, mejor dicho? la que sería es las jerarquías del, mm, del Opus Dei. Puede ser las jerarquías, porque está aquí diciéndote cómo sacerdotes, monjas o frailes. Pero aquí lo que te dice es, cualquier persona podía alcanzar la santidad sin usar sotana y viviendo en medio del mundo secular. Es decir, no se jerarquiza en un orden. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es la letra C, ya que nos dice cómo comenzó el Opus Dei, qué principios, como la idea original, utiliza. También nos dice cómo de aquí se dirige a todo el mundo y en la práctica se pone a reclutar estudiantes y profesionales de clases altas y eso cómo genera un concepto elitista, ¿sí? Entonces son los principios que maneja esta religión. Eh, Nayeli Gómez, por favor, ayúdanos con el siguiente. Ya. Dice, en Edad Media, generaciones de alquimistas habían tratado inútilmente de transformar los elementos naturales. Con la llegada de los primeros instrumentos de experimentación que permitieron a los físicos bombardear los núcleos con partículas cargadas de energía, el viejo sueño de los alquimistas se hizo por fin realidad. En 1919, Rutherford observó mientras bombardeaba con rayos alfa, núcleos de helio, el nitrógeno contenido en un cilindro, que la colisión de los núcleos con el nitrógeno liberaba protones transformando este elemento en oxígeno. Por primera vez en la historia se había logrado la transformación artificial de un elemento en otro, aunque se había demostrado la posibilidad de producir una transformación nuclear de forma artificial. El objetivo que realmente perseguían los físicos era dividir literalmente el núcleo atómico y obtener así dos núcleos distintos de original. Esto es lo que se proponían conseguir Cockcroft y Walton. Ambos sabían que en determinadas condiciones los protones eran capaces de penetrar en el núcleo atómico y desintegrado, y diseñaron un dispositivo capaz de extraer los protones del nitrógeno y de lanzarnos a gran velocidad contra átomos de litio. El experimento fue un éxito. Por primera vez se había logrado la desintegración de un núcleo atómico en dos átomos de otro elemento con partículas subatómicas aceleradas artificialmente. Muy bien. Ahora, préstame atención a la pregunta que te voy a hacer. La idea central del texto, no la idea general. La idea central del texto es el viejo sueño de los alquimistas, el aporte sustancial de la física nuclear, la división artificial del núcleo atómico, los estudios físicos sobre el núcleo o la física y la experimentación nuclear. Para esto te voy a pedir que tomes en cuenta lo que está subrayado con rojo en el texto. La C.
¿Por qué? ¿Por qué la letra C? Bueno, porque los alquimistas lo que querían era dividir el átomo en dos partes. Exacto, ¿sí? Más allá de que todos los procesos de la física y la experimentación nuclear generen un aporte, la idea central de lo que está tratando aquí es cómo se dividió de manera artificial el núcleo atómico. Perfecto. Amelie y Játiva, por favor. La lectura número 3. Ya. Cuando un orden económico ya viejo, no, espérame. Ya. Cuando un orden económico ya viejo, supuestamente eficaz, se agrieta, se tambalea y amenaza con desplomarse, genera indefectiblemente una nebulosa de signos en el campo cultural que refleja la angustia, la turbulencia y los temores de los beneficiarios de ese orden. Dada su confusión y su extravío, los ricos, como ignoran la autocrítica, suelen olvidarse de impugnar la lógica y los principios de su sistema. Prefieren buscar razones ajenas, siempre impredecibles, que les expliquen sus dificultades y la calamidad que les aqueja. Sienten entonces la gran tentación de especular con fuerzas oscuras, con potencias ocultas como con la magia o la irracionalidad. A favor del shock petrolero de inicios de 1970, florece en todos los campos de esta tendencia de la explicación mágica y de este cogido interminable que no deja de producir casi todas las economías occidentales. Nos llega hoy un eco dislocado, perturbado, sobre todo a través del cine, cine que produce en particular de Estados Unidos. Muy bien. Ahora la pregunta es, si los ricos fueran realmente autocríticos, que lo que dice aquí es, dada su difusión y su extravío, los ricos como ignoran la autocrítica, entonces, si es que ellos fueran autocríticos, no habría necesidad de elaborar películas, no estarían confundidos y extraviados, asumirían las causas reales de la crisis, cuestionarían la actitud de los pobres o cuestionarían las películas norteamericanas. Mm, La C, asumirían las causas reales de la crisis. ¿Por qué Pero, descartaste las otras? ¿Por qué descartaste o el sea, tema de las películas? porque eso es como, habla poco, es poquito. No es que trate todo el tema sobre eso, creo yo. Exacto, es una idea secundaria que simplemente está de alguna manera como para adornar el texto, sin embargo, no es lo que Ujú. habla sobre la autocrítica que deberían de tener las personas ricas. Muy bien. María José, por favor, ayúdanos con la 4. El renunciamiento hace del sabio su propio dueño. Nada le puede conmover porque el imperio que ejerce sobre sí mismo es total. Sabe vivir en sociedad y consigo mismo. Por ello desconfiará del amor y de los asuntos públicos. Para Antisténes, el patrimonio es necesario para la propagación de la especie, pero no constituye un acto de importancia considerable. En cuanto a los asuntos públicos, señalaba que el sabio no vive según leyes escritas, sino según la virtud. Se le preguntó hasta qué punto debía uno mezclarse en los asuntos públicos y contestó, como cuando uno se aproxima al fuego demasiado lejos, tendréis frío, demasiado cerca os quemaréis. Rogó un día a los atenienses que decretaran que los caballos se denominaran asnos. Como creyeron que se había vuelto loco, les señaló que también denominaban generales a individuos elegidos completamente ineptos. Perfecto. Mira bien el texto en rojo y yo te voy a preguntar. En el fragmento se recomienda que el sabio, perdón, voy a subir ahí un poquito, más pequeño. En el fragmento se recomienda que el sabio debe abstenerse de la procreación, está imposibilitado de casarse, debe ser cauto frente a la virtud, debe mostrar predilección por el amor o no debe desentenderse de la política.
La C. Ser cauto frente a la virtud. Sí, dice aquí esto. El sabio no vive según las leyes escritas, sino según la virtud. Sin embargo, lo que nos dice acá es lo importante. Se preguntó hasta qué punto debía uno mezclarse en los asuntos públicos, es decir, en la parte política. Cuando, como cuando uno se aproxima al fuego demasiado lejos, tendréis frío, demasiado cerca, os quemaréis. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Recuerda que te está hablando de los asuntos públicos. Así comienza el párrafo que está en rojo. En cuanto a los asuntos públicos. La opción E. Exacto, la opción E es la correcta. No debe desentenderse de la política, es decir, no debe estar tan lejos, como dice aquí, que tenga frío o tan cerca que se queme, es decir, que se queme. En este caso vamos a ponerlo, a relacionarlo de esta forma con la política. Muy bien. Aaron Arias, por favor, la lectura 5. En los países capitalistas, la subordinación de la ciencia a los intereses de la ideología, la política y particularmente a la preparación de nuevas guerreras sangrientas que ocasionan el exterminio masivo de los hombres, ha llegado tan lejos que un grupo de eminentes científicos soviéticos se vio la necesidad de enviar una carta abierta a los hombres de ciencia de todo el mundo, exhortándoles a luchar resueltamente por una ciencia que afirma la vida y no por una ciencia que prepara la muerte y la destrucción. En esta carta se señala que a los científicos de los países capitalistas se les obliga a perfeccionar en secreto el arma bacteriológica y química de exterminio masivo, a crear nuevos microorganismos y nuevas sustancias psicógenas y excitantes mortales de enorme fuerza. Los pueblos de la tierra, se dice en la carta, han mirado siempre con respeto y esperanzas el labriego trabajo de los científicos para terminar con las enfermedades desde el hambre. Han salvado los esfuerzos para crear nuevas sustancias y materiales que sirvan para el florecimiento de la cultura y la civilización. Ay, Perfecto. Te voy a hacer dos preguntitas antes. ¿Qué significa exhortar? Aquí dice exhortándoles a luchar resueltamente por una ciencia que afirme la vida. tal vez sería como mm, obligándoles a tratar a seguir haciendo eso, el proyecto que estén haciendo. O presionándoles a que sigan haciendo ese trabajo obligatoriamente a pesar de que puedan ir en contra de sus principios. Sí, de alguna manera exhortar significa como solicitar de manera muy clara que lo hagan, ¿ya? Segundo, los científicos soviéticos, es decir, rusos, ¿son socialistas o capitalistas? De manera general. En de los soviéticos, tengo entendido, creo que eran socialistas. Correcto, socialista. El texto nos decía que en los países capitalistas siempre hay intereses en la ideología y la política, particularmente para guerras sangrientas. Ahora yo te voy a decir, te voy a leer esto. En esta carta se señala que a los científicos de los países capitalistas se les obliga a perfeccionar en secreto el arma bacteriológica y química de exterminio masivo, a crear nuevos microorganismos y sustancias psicógenas que son mortales de enorme fuerza. ¿A qué situación te hace acuerdo este párrafo de aquí que tú hayas vivido? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿A qué situación que tú hayas vivido te hace acuerdo esto de que existen armas bacteriológicas y químicas de exterminio masivo en donde se crean nuevos Eh, microorganismos? que,
Que yo haya vivido, no, pero que haya leído o visto sí en la historia podría ser que sí. Que era en la Primera Guerra Mundial y todo eso, sobre la creación de gases, gases tóxicos, creo que era gas mostaza o algo así, en el que se lanzaba en los frentes de batalla y todo eso para un exterminio o algo así Tú y estuviste, lograr hacer una avanzada. perdón, tú estuviste presente en el año 2020, No, por eso es que le decía que yo recuerde sí, no, pero que haya leído otra cosa, sí. pero escúchame la pregunta. ¿Tú viviste en el año 2020 el tema de la pandemia? Sí, de cierto modo sí, ¿por qué? Exactamente. Entonces, generalmente, por ejemplo, hay algunas personas que dicen que eso fue una bacteriológica de exterminio Ujú. masivo, en donde se crearon nuevos microorganismos. Entonces, tú al haber vivido en el año 2020 y al haber estado presente en una pandemia, es decir, en una enfermedad que se expandió a nivel mundial, puedes tener más o menos ciertos criterios de cómo se mueve este tipo de conceptos y de lo que nos cuenta el texto, ¿sí? Ahora sí te hago la pregunta. En el socialismo,